Vamos a continuar con la clase, lo voy a hacer un poco más ligero porque creo que tiene clase de histología, el grupo grande que tiene clase. Entonces vean ustedes, hoy día la teoría sobre lo que es el encéfalo o cerebro intermedio. Vean ustedes. Esta es parte del encéfalo. El encéfalo o cerebro intermedio es lo que se ubica dentro de la profundidad de lo que es el tercer ventrículo. Para entender el encéfalo, vean, ahí lo tenemos. Toda esta parte ustedes ya lo han visto, vean ustedes en la parte, hoy día vamos a hablar sobre estas estructuras que están constituyendo el encéfalo. Una de ellas va a ser el tálamo, hoy día en los cortes de flexo lo hemos visto bien. Vamos a hablar del tálamo, qué características tiene. Segundo, vamos a hablar de esta pequeña zona que se llama hipotálamo. Vean ustedes con el cuerpo mamilar, la glándula hipófisis anexa a lo que es el hipotálamo. Este pequeño centro, se dice que pesa 4 gramos, está produciendo una serie de neurosecreciones, hormonas importantes, y aquí está integrado también a lo que es el sistema límbico. Luego vamos a hablar de lo que es el subtálamo. Vean ustedes esta pequeña zona que está debajo del tálamo y que inicia lo que es el mesencéfalo, el inicio del tronco encefálico. Luego vamos a hablar de lo que es el epitálamo. Vean ustedes su elemento central de la glándula pineal o la epífisis, con sus elementos importantes. Y por último, el pulvinar, esa parte posterior que tiene el tálamo, que va a estar incluido donde vamos a ver los cuerpos geniculados laterales y mediales que hoy día se les enseñó en la práctica como parte de la vía visual y como parte de la vía auditiva. Entonces vean ustedes, igual acá, esto es diencéfalo o cerebro intermedio. Acuérdense que esto está bañado por el tercer ventrículo. O sea, la idea es esa, quiero que llegue. El tercer ventrículo, ¿cómo se llama este agujero? Es el hombro, ¿no es cierto? Aquí están los ventrículos laterales. Ingresa todo el tercer ventrículo para ir por el cilio al cuarto ventrículo. Pero esta zona, en la profundidad, si yo le saco el tercer ventrículo del líquido cefalorraquídeo, queda lo que es la zona del diencéfalo. Ahí todo este diencéfalo. Entonces, ahí lo tienen, voy a acercar esta hipotálamo. Esto es el tálamo, subtálamo, ¿ya? Epitálamo. Miren qué bonito, ahí se ve la glándula pineal. Pero vamos a hablar de eso. Igual acá, ¿no? Ahí tiene para que ustedes ubiquen. Uno, tálamo, epitálamo, subtálamo, hipotálamo y el metatálamo pulvinar, que lo vamos a encontrar aquí. Esta imagen es muy bonita. Aquí tiene el tálamo óptico, los cuerpos geniculados laterales y mediales. El lateral está integrado a la vía visual y el medial integrado a la vía auditiva. Esto lo tenemos que ver o bien en un corte de tronco o bien como un corte, como lo hemos visto el día de hoy, un corte de fleching, que puede ver también la parte importante. Aquí tienen ustedes los tubérculos cuadrigénicos y ahí está el mesencéfalo. Y vamos a hablar entonces del tálamo. Como les decía, el tálamo es un centro de integración. El tálamo es un centro de integración. Aquí lo tenemos. Vean el tálamo, parecen dos pelotas de fútbol americano o boideas unidos por una comisura gris que se va a llamar intertalámica. Se relaciona, que hoy día les hice el diagrama, con, ¿qué es esto? El núcleo caudado. Esto se llama cabeza, cuerpo, cola, y por dentro el núcleo lenticular, igual para acá. Entonces tenemos estos dos tálamos, tienen relación. Acuérdense que este tiene origen diencefálico, al igual que el núcleo lenticular, mientras que el núcleo caudado es de origen telencefálico. Ahí tienen los cortes de Fletching. Vean ustedes, tálamo. ¿Qué es esto? La cabeza del núcleo caudado, y les enseñé, esto
núcleo que es el putamen y el globus pálido. Lógicamente, como es un esquema, aquí en este esquema están dividiendo el globus pálidos en el globus medialis, cosa que no se ve, ¿no es cierto? Realmente sí se ve la diferencia entre el putamen y el globus pálido. ¿Qué es esto? Claustro, un centro generalmente olfatorio, ¿no es cierto? Aquí tenemos la ínsula y los elementos de lo que son la cápsula interna, brazo anterior, rodilla, brazo posterior, externa y extrema, forceps minor, forceps mayor, ¿no es cierto? Entonces, solo para enseñar, esta es la parte del tálamo. Entonces, la idea que quiero que lleven es que el tálamo es un centro de distribución de información. Eso significa que toda la información que viene de él y se va a la corteza tiene que pasar por el tálamo. Los núcleos talámicos no producen, vean ustedes, no producen nada. Es decir, vamos a tener, imagínense que tenemos, para que ustedes lo recuerden mejor. Si yo miro el tálamo por la cara lateral, voy a ver, imagínense que lo estoy mirando por la cara lateral, voy a ver un grupo de núcleos que están por delante y lateralmente. Miren, lateral, delante y lateralmente. Aquí voy a tener el ventral lateral anterior, ventral intermedio, ventral posterolateral, posteromedial, y el posterior y el anterior. Si lo miro por detrás, es decir, hacia afuera, el dorso lateral. Entonces, estos son núcleos importantes que presenta el tálamo. Y por otro lado voy a tener los núcleos que estoy mirándolo por la cara interna. Ahí voy a tener, se sigue conservando y observando el anterior y el posterior. Voy a tener el centro medial y el dorso medial. Entonces, estos son núcleos del tálamo. Como les decía, no producen nada, como veremos en los demás elementos del diencéfalo. Producen neurosecreciones, hormonas, unos centros importantes. Pero aquí no, solamente es un centro de distribución de información. Lo que tenemos que ver es qué tipo de información es la que lleva cada núcleo. Por lo tanto, lo vamos a ver. Otra cosa, el pulvinar o núcleo posterior está anexo a los que son los cuerpos geniculares, visual y auditivo. Vean ustedes acá. Aquí también ustedes, qué tipo de aferencias y eferencias llega a cada uno de los núcleos. Empecemos con el núcleo anterior. Ustedes ya lo conocen, el núcleo anterior. Yo ya han visto el circuito de Papez, ¿es cierto o no? Sí. Entonces, el núcleo anterior está integrado al sistema límbico. Por lo tanto, las vías que llegan al núcleo anterior son del cuerpo mamilar. Por lo tanto, si yo les pregunto aferencias a este núcleo, usted me diría mamilo talámico, así es. ¿Y dónde tendría que ir esta información que da del núcleo anterior? En amarillo está yendo a la corteza del cíngulo. ¿Cuál es la corteza del cíngulo? 23, 24, 31 y 32. Por eso se llamaría mamilo talámicas. Entonces, el núcleo anterior está integrado al sistema límbico. Aferencias al núcleo anterior necesariamente vienen del cuerpo mamilar. ¿Y de dónde son las eferencias? Al área cortical. Es el único núcleo que trabaja con el sistema límbico. ¿Está claro? El otro núcleo, ventral lateral anterior, aquí vienen los núcleos principales de la vía del Parkinson. Cuando se desarrolla el Parkinson, se dijo por déficit de dopamina y una serie de elementos. Pero el circuito sale del locus níger, que viene generalmente a sustancia negra, que es elaborado, que está ubicado en el mesencéfalo, en la primera porción. ¿Cómo se llamaría esta vía que viene del locus nígero al tálamo? Nigrotalámicas, así es. Entonces, la vía nigrotalámica tiene que pasar por este núcleo talámico para poder llevar la carga de dopamina o la información de dopamina. Acuérdense que el núcleo locus níger elabora lo que es la dopamina. Nigrotalámica sería la aferencia del núcleo ventral lateral anterior. Entonces, este núcleo trabaja con la vía del Parkinson. ¿Y a dónde iría esto? Tendría que ir a las vías de la corteza frontal, motora. ¿Cuáles son las motoras? 4 y 6. ¿Cómo se llamaría entonces esa diferencia? Tálamo cortical. Vean ustedes, yo puedo decir tálamo cortical y acá también, pero aquí se va a la corteza singular. Entonces hay que especificar. Entonces, tenemos otro núcleo
importante. Es el núcleo entonces ventral lateral anterior. A este también llegan las vías del pálido-talámicas, porque acuérdense que el globus pallidus trabaja con las vías motoras. Entonces tenemos aferencias al ventral lateral anterior, son las del Parkinson, para que no se olvide, son las nigrotalámicas, pálido-talámicas. Y de ahí las eferencias, ¿cómo se llamarían? Tálamo-corticales, pero haciendo hincapié que va a las áreas motoras primarias y secundarias. Nos vamos al otro núcleo, ventral lateral intermedio. Acuérdense, otro núcleo del tálamo. Este núcleo está integrado a las vías que vienen del cerebelo. Es decir, las funciones cerebelosas, ¿cuáles son? Tono muscular, postura marcha, equilibrio y coordinación. La parte de coordinación fina. Toda esa información tiene que llegar a la corteza, pasa por el tálamo, específicamente con el ventral lateral intermedio. Por lo tanto, las aferencias al ventral lateral intermedio vienen del cerebelo, a través de un núcleo que es propio del cerebelo. Cuando vea cerebelo con ustedes, los núcleos cerebelosos son 4: fastigial, dentado, emboliforme. Del dentado es el que trabaja acá. ¿Cómo se llamaría la vía que viene del dentado? Pasa por el núcleo rojo y de ahí se va al tálamo. Dentro, rubro, talámica. Acuérdense ustedes que la terminación rúbrica es porque pasa por el núcleo rojo mesencefálico. Entonces, la aferencia, toda esa información que les he dicho yo, que es la información que lleva tono muscular, postura, coordinación, equilibrio, va a pasar por este núcleo ventral lateral intermedio. ¿Para irse a dónde? A través de las vías dentro rubro talámica. ¿A dónde se van a ir? A la corteza motora y premotora. ¿Cómo se va a llamar esa diferencia? Tálamo cortical. Si ustedes ven, siempre son tálamos corticales cuando es una vía motora, porque va a ir a la corteza, pero especificando a qué corteza, a qué área va a ir específicamente. El Parkinson, ¿a dónde va? 4 y 6. 4 y 6. La tálamo cortical, pero la que interviene en el límbico, ¿a dónde va? A las áreas del 5, del sistema límbico. Entonces vean ustedes otro núcleo importante talámico. El siguiente es un núcleo eminentemente sensitivo. El ventral posterior lo he dividido en dos: ventral posterolateral y ventral posteromedial. Estos núcleos, vean ustedes, van a recibir la sensibilidad, o sea, toda la sensibilidad del ventral posterolateral del cuerpo, miembros superiores, inferiores y tronco, menos la cabeza, solo de todo el cuerpo llega a este núcleo. Y el ventral posteromedial, aquí llega la sensibilidad, toda la sensibilidad de la cabeza. A él van a llegar 4 lemniscos. Las aferencias que van a llegar a estos núcleos eminentemente sensitivos van a ser al ventral posterolateral, lemnisco espinal y lemnisco medial, llevando esa sensibilidad a todo mi cuerpo, menos a la cabeza. Y el otro, aferencias al ventral posteromedial, son el lemnisco trigeminal y el gustativo. Por eso en teoría a veces si les pregunto, ¿cuál es la principal aferencia al núcleo ventral posteromedial? El lemnisco trigeminal. Porque va a llevar sensibilidad a todo lo que es la sensación táctil, sensitiva, a través del quinto 1, quinto 2, quinto 3 de mi cara. Y por último, el lemnisco gustativo, porque aquí va a llegar la tercera neurona gustativa, importante. ¿A dónde iría la diferencia? Entonces, si ustedes piensen, mira muchachos, las aferencias de estos núcleos producen algo, no es cierto. Lo que va a recibir es como una aduana, lleva información y la lleva a la corteza. Nada más, eso es lo que va a hacer. Son estaciones de paso. Estos, como son núcleos sensitivos, ¿a dónde irían? A las áreas 3, 1, 2. ¿Cuáles son esas áreas? A ver. Son autosensitivas primarias, así es. Ya, entonces, también la voy a llamar tálamo cortical, pero van a las áreas sensitivas, a excepción del lemnisco gustativo, que va a ir a la área 43 en el opérculo parietal. Vean ustedes entonces qué interesante es esto, vean ustedes, ¿no?
¿Cuántos núcleos hemos visto? ¿Cuántos núcleos hemos visto? Sí. Hemos visto 5. Es cierto, vean ustedes. Entonces tenemos núcleo anterior. Yo le puedo decir, ¿con quién trabaja el núcleo anterior? Con el sistema límbico. Está integrado al circuito de Papez. Emociones. 2. El ventral lateral anterior, integrado a lo que es la vía del Parkinson, para que no se olviden. Todo el sistema del vía del Parkinson viene por acá. Ventral lateral intermedio, es motor. Está integrado a las vías que vienen del cerebelo. Ventral posterolateral y posteromedial, esos núcleos son eminentemente sensitivos. Lleva información de esos lemniscos para llevar sensibilidad a mi cuerpo y a mi cara. El ventral posterolateral, sensibilidad a todo mi cuerpo. Epicrítica, protopática, vean ustedes, pero para todo mi cuerpo menos la cara. Entonces, estas serían las aferencias al ventral posterolateral. Y para el posteromedial, las aferencias son del trigeminal y gustativo. Ahí lo tienen. Y la diferencia que sale, la información que luego de que es procesada con estos núcleos va a ir a la corteza somatosensitiva para cumplir esa función a la que fue determinada. Lógicamente, la que viene del disco gustativo va a ir al área 43. Muy bien, tenemos otra, la dorsolateral. La dorsolateral es otro núcleo sensitivo. Aquí vienen las vías que vienen del 5 y 7. ¿Cuáles son esos núcleos? Esas áreas. A ver si me dice. Somatosensitivas secundarias. Secundarias, pues, las que están en la parietal superior. Entonces, las aferencias, ¿cuáles serían? Córtico-talámicas. ¿Y cuáles serían las eferencias? Tálamo-corticales, porque va a regresar igual. Regresa al sitio de origen. Entonces, el dorso lateral trabaja con las vías que llevan la sensibilidad ya secundaria. Y por último, tenemos el dorso medial. Miren ustedes, el dorso medial, las aferencias vienen de 3 lugares: del hipotálamo, de la amígdala y del área motora 47. Cuando hay trastornos de este núcleo, va a haber problemas en una persona para socializar con su entorno, es decir, voy a tener cambios de la conducta, cambios bruscos de la conducta. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Hoy día estoy contento, acostado, y mañana estoy molesto. Así es, ¿no es cierto? Hay personas así. Están conversando, hoy ya están alegres y mañana o un ratito más cambian constantemente. Entonces cambian, eso se llama la bipolaridad. Entonces se dice que trabaja con los cambios en la conducta, el tono afectivo de la personalidad. Este núcleo llamado dorso medial. ¿Está claro entonces? El centro medial es de asociación. Entonces vean ustedes, esos son los núcleos que trabajan más importantes que tiene lo que es el tálamo. Estos núcleos visuales y auditivos que trabajan un cuerpo geniculado lateral y medial, lo voy a ver al final rápidamente porque están integrados a la vía visual y a la vía auditiva. ¿Está claro? Vamos a seguir. Ahí tienen el tálamo, vean ustedes todo lo que lo he dicho. Vean ustedes, vamos a ver acá. Ahí lo tienen, miren. El núcleo anterior, integrado al sistema límbico, Papez. Este ¿cuál sería? Ventral lateral anterior, este del Parkinson, negro. Este del ventral lateral intermedio, este del cerebelo. Estos son los ventral posterolaterales y posteromediales. Miren, posteromedial y posterolateral. Son eminentemente núcleos sensitivos. Aquí está el dorso medial. Acuérdense que el dorso medial está, aquí está la bipolaridad, ¿no es cierto? La bipolaridad, esto que está en morado, son tono afectivo, cambio en el tono afectivo, hay personas que son incapaces de relacionarse en su entorno. Eso es cierto, ¿no? Y uno dice, ¿por qué? No? Entonces muchas veces sucede porque hay trastornos en este núcleo. Vamos a seguir. Igual acá, ¿no es cierto? Ahí está el tálamo con los núcleos que acabamos de ver. Igual acá. Esto lo dejo para que lo tengan ustedes. Ahí tienen las funciones de cada uno de estos núcleos, ¿no? El núcleo anterior a este del sistema límbico, circuito de Papez. El núcleo dorso medial, ya lo dije, la estimulación o enfermedad o extirpación de este núcleo va a producir ¿en qué? Cambios de conducta, incapacidad para resolver problemas, cambios a nivel de la personalidad y tono afectivo. Entonces ahí tenemos a nivel del núcleo llamado dorso medial.
Ahí tenemos el circuito de papel, parte del circuito. Vean ustedes, formación hipocampal, fornix, pilar anterior, pilar posterior, ¿qué más sigue? Pilar anterior, ¿a dónde va? Cuerpo mamilar, mamilotalámicas, ¿va a dónde? A las áreas del cíngulo y regresa la información por el área septal para volver a iniciar por el punto de inicio a nivel hipocampal. Estos son los núcleos, vean ustedes, laterales, principalmente el ventral posterolateral, que trabaja con los dobles meniscos. Aquí está la sensibilidad de todo mi cuerpo, menos la cabeza. ¿Qué dice acá? Sensibilidad del cuello, columna, miembros superiores, pero no de la cabeza. Entonces las aferencias del ventral posterolateral son del medial, del menisco espinal. Y las eferencias para cumplir ese objetivo van a dónde? Las áreas sensitivas. 3, 1, 3, 1, 2. Ahí lo tienen. Ventral posterolateral, ventral posteromedial. El otro, ¿cuál sería? El posteromedial. Aquí está integrado lo que es la menisco trigenial ilustrativo. Muy bien. Entonces vean ustedes, eso es el tálamo. ¿Produce algo el tálamo? No, solamente distribuye información. Entonces, en el examen práctico, les voy a poner, podré poner señalarles el tálamo y decirles qué núcleos son motores en el tálamo. A ver, ¿cuáles serían los núcleos integrados a la vía motora? El anterior, ventral lateral anterior, ventral lateral intermedio. ¿Cuáles son sensitivos? Ventral posterolateral, ventral posteromedial, dorso lateral. Son sensitivos. ¿Está claro? Entonces tenemos esa característica. Igual acá está la vía de Parkinson, que es el anterior. Entonces vean ustedes, esos son los grupos importantes que ya hemos visto de lo que es el tálamo. Vamos a ver ahora el epitálamo. El epitálamo, ¿en dónde está? Miren, ahí lo he puesto en un cuadradito, ahí está. El epitálamo, cuyo elemento central es la glándula pineal, pero también tiene la comisura blanca posterior, la comisura de la vélula. Vamos a pasar para que lo vean. Ese es el epitálamo. Miren dónde está ubicado dentro de lo que es el diencéfalo, en la cara dorsal. Ahí tienen el epitálamo, ahí está la glándula pineal. ¿Cuáles son las características? ¿Qué elementos neuroanatómicos son considerados dentro del epitálamo? El elemento central es la glándula pineal. Luego tenemos la comisura blanca posterior, pedúncula venular, trígona venular y la comisura. Pero estas son, histológicamente no las vamos a ver. Lo que sí vamos a ver va a ser la comisura blanca posterior y la glándula pineal. ¿Qué tiene que saber el epitálamo? Las funciones de la glándula pineal. Miren ustedes, la glándula pineal, vamos a ver acá, tiene las siguientes funciones. Ahí la tiene. ¿Qué produce? ¿Qué produce? No la adrenalina, pero no solamente la pineal produce eso, es uno de los que produce. Acuérdense que la noradrenalina también se produce en otros sectores. Esto se estimula cuando yo estoy en peligro, ¿no? ¿No es cierto? Cuando yo dicen que yo estoy en peligro, estoy en un momento en que, vean ustedes, mi vida corre riesgo, se estimula bastante noradrenalina, por efecto de la amígdala. Luego tenemos la serotonina. Ahí tienen lo que sí es propio de la glándula pineal de la melatonina, que es el que me va a dar mucho y que va a tener tres funciones importantes. Una de esas va a ser lo que es la pigmentación de la piel, que es importante, la melatonina, ¿ya? Pigmentación de la piel. Vamos a seguir. Ahora, ¿qué segrega? ¿Qué pasa acá? Ahí está. Miren, ¿qué segrega? Ahí lo tienen. Esta melatonina que segrega en la glándula pineal tiene un efecto antihipofisiario y un antiadenohipofisiario. Lo que tienen que saber es que esta melatonina va a producir ¿qué cosa? Lo que se llama hipergonadismo cuando hay generalmente destrucción de la glándula. ¿Qué significa el hipergonadismo? Pubertad precoz. ¿Qué significa? Que los caracteres sexuales secundarios aparecen a temprana edad, cuando yo destruyo la glándula pineal. Pero ¿qué pasa si se produce un tumor a expensas
de opinialoma de la glándula pineal produce la pubertad retardada, todo lo contrario. O sea, la glándula pineal une las funciones, o sea, la maduración sexual. ¿Está claro? 1, 2. ¿Qué vamos a tener entonces? Pigmentación de la piel. 3. Estas son las funciones que ustedes tienen que estudiarlas. Pigmentación, desarrollo de los genitales. Y tercero, vigilia sueño. ¿Qué cosa es eso? El ritmo biológico que tenemos todos nosotros. ¿Qué cosa es el ritmo biológico? A ver. Por eso les decía a ustedes, ¿no es cierto? Una vez no sé si les dije a ustedes, si yo pongo una alarma a una determinada hora, a las 6 de la mañana, a veces me levanto antes de la que suene la alarma. ¿A veces sucede a ustedes o no? A veces yo me levanto, por más que ponga la alarma a unas 6, 5 o 10 minutos antes ya estoy despierto. Ritmo biológico. El ritmo biológico es importante. Segundo, este ritmo biológico, veamos, es como si yo agarro y me voy al polo norte. A ver, en los polos norte el día dura 6 meses y la noche dura 6 meses. ¿Se alterará mi ritmo? Sí, más en la mujer, porque va a producir ciclos de amenorrea, no va a haber menstruación. Entonces vean ustedes, el ritmo biológico lo mantiene lo que es la glándula pineal. Entonces, 3 funciones tiene la glándula pineal. Produce melatonina, maduración sexual y ritmo vigilia sueño. ¿Está claro? Eso es lo que tienen que saber de la glándula pineal. Ahí les lo dejo. Vamos por acá. Esto es para explicarles los ciclos amenorreicos en la mujer. Vean ustedes que produce la estimulación de la luz. La luz es importante y por eso cuando uno va a dormir, ¿qué cosa hace siempre? Cierra, trata de dormir en la oscuridad, para tener cortinas oscuras, lo más oscuras para poder dormir, porque la glándula pineal se activa con la luz. Ustedes podrían dormir 6 meses de día, se altera, ¿no es cierto? Dormir de día es difícil, a no ser que estés bien cansado, pero todos los días que se repita, te levantas de día y sigue de día, te vas a acostar de día, te levantas de nuevo de día, imagínate, entonces se va a alterar tu ritmo. Igual cuando ustedes viajan a países de usos horarios diferentes, de más de 6, 7 horas, se altera su ritmo, la glándula pineal se tiene que adaptar a eso. Lógico, porque si tú vas a Europa, al Asia, que están a 10, 12 horas o encima, se van a alterar, pero ustedes van a llegar seguramente de día, salieron de día y tendrán que dormir de día. Se altera, ¿no es cierto? Eso es en la glándula pineal. Esto es para explicarles, vean ustedes, esto es para explicarles, vean cómo la glándula pineal se activa con la luz en la mujer. La luz es necesaria para producir la menstruación en la mujer. Vean ustedes, va la información al simpático cervical superior, de ahí va a la glándula pineal y va a ir a ¿dónde? A los ovarios, por efecto de la melatonina para producir ¿qué cosa? Sus ciclos menstruales. Imagínense que no haya luz. Se altera, entonces va a haber ciclos amenorreicos. Entonces eso es importante y la glándula pineal gobierna eso. Entonces está claro entonces. Ven la diferencia, miren, el diencéfalo hemos hablado del tálamo. ¿El tálamo tiene algo que ver con la glándula pineal? Nada tiene que ver. ¿La glándula pineal produce secreciones? Sí, produce melatonina, maduración sexual y este ritmo. Entonces vamos a seguir. Ahora vamos al subtálamo. El subtálamo está aquí. Miren ustedes, para que lo vean, yo lo voy a poner en el examen práctico, puedo ponerles una alfiler ahí. Es el límite entre el tálamo y el inicio del tronco encefálico del mesencéfalo. Ahí vamos a ver. Les voy a poner ahí el alfiler. ¿Qué es eso? Subtálamo. El subtálamo es un centro de integración que no tiene nada que ver con las estructuras anteriores. Produce generalmente, lleva información motora extrapiramidal. ¿Cuáles son los elementos neuroanatómicos que están incluidos en el subtálamo? Vean ustedes, aquí toda la información que llega al subtálamo va a tener como función motora asociada al sistema extrapiramidal. Movimientos voluntarios, movimientos involuntarios. Toda esa información pasa por aquí. Comprende
Vean ustedes, comprende. ¿Qué va a comprender? Todo lo que es núcleo subtalámico. Estos son, lógico, estos elementos yo no los voy a tomar porque no están, son histológicos, pero tienen que saberlos. Subtalámico, asa lenticular, fascículo talámico y subtalámico. Esos son los núcleos neuroanatómicos del subtálamo. Lo cierto es que el subtálamo, vean ustedes, ahí lo tiene las siguientes aferencias. Las aferencias que vienen del subtálamo vienen de la corteza y del pálidus. ¿Cómo lo llamarían? Pálidos subtalámicas y córticos subtalámicas. Y las eferencias que salen del subtálamo se van al locus niger y al globus pálido. Se va a llamar subtálamo palidales y subtálamo nígricas. Entonces, las funciones subtalámicas son motoras que llevan información motora voluntaria e involuntaria del sistema extrapiramidal. ¿Tendrá algo que ver con lo que hace la glándula pineal? Nada, ¿no es cierto? Pero están ubicados dentro del diencéfalo. ¿Tendrá algo que ver con el tálamo? Tampoco. El tálamo es un centro solamente de información, como la aduana, llega información y la reparte. Igual. ¿Dónde estaría acá el subtálamo? Aquí. En esta zona fronteriza, vean ustedes, aquí está, este es el subtálamo. Entonces hemos visto epitálamo, subtálamo y tálamo. Ahora vamos a ver quizás uno de los más importantes elementos, que es el hipotálamo. Vean ustedes, este es hipotálamo. Está relacionado específicamente con el cuerpo mamilar, está integrado el quiasma óptico y toda esta zona que está anterior al encéfalo. Estos elementos van a tener las siguientes estructuras. Miren qué bonita es esa imagen. Ahí lo tienen, eso es hipotálamo. Entonces yo en el examen puedo poner un alfiler en esa zona. Si yo pongo un alfiler acá, ¿qué cosa es esto? Si lo pongo aquí, y si lo pongo aquí, ya me están entendiendo, ¿eh? Y esto, hipotálamo. ¿Ven ustedes la diferencia? Son tan cerca, pero tienen funciones diferentes. Se dice que esto, en comparación al peso del cerebro, que pesa cerca de 1,2 kg más o menos, esto pesa 4 gramos. Pero aquí, muchachos, se produce una serie de neurosecreciones y hormonas importantísimas. Vamos a verlas rápidamente. Ahí tienes. Voy a dividir al hipotálamo, muchachos, en 3 sectores: anterior o supraóptico, medio o infundibular y posterior o mamilar. Ahí voy a encontrar una serie de núcleos. Miren estos núcleos. Los núcleos hipotalámicos, voy a hablar de los más importantes. Tenemos el preóptico. El preóptico es el centro del control de la temperatura basal. Me controla la temperatura basal. ¿Cuánto es mi temperatura basal ahorita si me tomasen? ¿Cuánto? 36,8 hasta puede tener 37. Ese es mi temperatura. El preóptico controla la temperatura. ¿Está claro? Luego tengo el hipotalámico anterior. Miren acá, otro núcleo importante. Estos son los centros de control antihipertermia. ¿Qué cosa te quiero decir? El hipotalámico anterior, ¿cómo reaccionan ustedes cuando están con fiebre? Mi cuerpo, ¿cómo se defiende? A ver, ¿qué hace para eliminar el calor? Cuando estoy con fiebre, estoy con una temperatura por encima de 40 grados. ¿Qué hago? Sudo, ¿no es cierto? Pierdo calor, tengo que perder calor. Segundo, mi frecuencia cardíaca, ¿qué pasa con mi corazón? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, pues, aumenta, porque la energía, el gasto cardíaco tiene que ser mayor. ¿Y mis arterias? ¿Qué pasaría con mis arterias? ¿Con vasoconstricción o vasodilatación? ¿Ah? Vasodilatación, porque yo quiero perder calor. Así se comporta mi cuerpo. Es como si, no es cierto, yo tengo fiebre. Todo lo contrario, el hipotalámico anterior, muchachos, entonces, vamos a verlo acá. El hipotalámico anterior, entonces, no se olviden que son los centros antihipertérmicos. Y el hipotalámico posterior, antihipotérmico. ¿Qué significa antihipotérmico? A ver,
¿Cómo reacciona mi organismo cuando mi temperatura baja? A ver, yo al doctor le quito la ropa y lo meto pues al Polo Norte, a la Antártida. ¿Qué va a hacer el doctor? ¿Cómo se defiende su cuerpo ante una baja de temperatura? Tiembla, escalofríos. ¿Por qué? ¿Qué cosa trata de mi cuerpo? De conservar el calor, lo mínimo de calor que pueda tener lo trato de conservar. El hipotalámico anterior, entonces, ¿qué cosa va a hacer? ¿Qué va a hacer? Es antihipotermia. ¿Qué cosa va a hacer? ¿Cómo estará la frecuencia cardíaca? ¿Aumentar o disminuir? Lógico, el corazón tiene que latir más lentamente. En la hipotermia el corazón baja a bradicardia. Tiene que eliminar menos calor. Y mis arterias necesitan calor, se cierran. Hay una vasoconstricción. Entonces, los núcleos hipotalámicos anterior y posterior son los núcleos del control antihipertérmico y antihipotérmico. ¿Está claro? Seguimos acá. Rápido, vean ustedes. Igual acá tengo otro, ¿no? Ahí vean ustedes. Luego tengo un núcleo que se llama los núcleos de la saciedad y la sed, que es el dorso medial y centro medial. Estos núcleos son los que me dicen cuánto comer, hasta dónde comer. Por favor, si los que tienen clase pueden salir, no, ya tienen histología, pueden salir, vamos. Yo voy a acabar en un ratito, estoy haciéndolo evidentemente rápido, pero ya se enterarán ya en el otro ciclo, ¿no? Entonces, en conclusión, muchachos, antihipertérmico, ¿qué núcleo hipotalámico nos vamos a hablar? Anterior, el hipotalámico anterior. Y el antihipotérmico, el posterior. ¿Está claro? Yo le voy a decir, a ver, ¿qué función tienen estos núcleos? Listo, ahora nos vamos a los núcleos rápidamente que controlan la saciedad y la sed. ¿Qué cosa es eso, muchachos? ¿Qué cosa es la saciedad? Me voy a comer un buffet. Llega un momento en que como, y llega un momento que ya no quiero más. ¿No es cierto? Tengo núcleos en el hipotálamo que me dicen hasta aquí nomás tienes que comer. Esos núcleos de sed, lamentablemente, hay una enfermedad que se llama la obesidad mórbida. Han visto esos gorditos que comen. Y se los operan, les ponen el balón gástrico, les ponen la banda gástrica, todo, pero ¿qué? Lamentablemente no hacen un estudio de ¿qué? De la zona hipotalámica. Porque tú puedes operar a una persona, pero si la sensación de comer viene de tu cerebro, viene del hipotálamo, va a fracasar. Se ha visto que ha fracasado, porque él va a seguir con la intención de comer. Entonces, actualmente ya se está haciendo una evaluación del hipotálamo, porque ahí están los centros, muchachos, de la saciedad y la sed. Igual como yo tengo que comer agua, líquidos o comida. Entonces, esos centros son importantísimos. ¿Cuáles son entonces los centros de la saciedad y la sed? Son el dorso medial y el centro medial. Ahí lo tienen. Pero también en el hipotálamo tenemos productores de hormonas, o mejor dicho, voy a empezar con el supraóptico en verde y el paraventricular que está aquí. Copien esto. Ok, lo tengo aquí, el supraóptico y el paraventricular. Aquí se elaboran dos cosas, la oxitocina y la vasopresina. A ver, ¿qué cosa es la oxitocina? Seguramente lo han escuchado hablar. ¿No es cierto? Es una hormona que estimula la contracción uterina durante el trabajo del parto. Aquí se produce la oxitocina y la vasopresina. La vasopresina es igualmente una neurosecreción que estimula, ¿qué cosa? La diuresis. Es decir, tengo yo que producir una cantidad de líquido y eliminar una cantidad de líquido. Entonces, aquí tenemos estos dos núcleos. Entonces, el paraventricular y el supraóptico elaboran lo que es la oxitocina y vasopresina. Miren lo que hace el hipotálamo. ¿Ven ustedes? El hipotálamo produce entonces una serie de estructuras importantes. Ahora, el supraquiasmático, muchachos, va a producir lo que se llama la GnRH, hormona estimulante de las gonadotrofinas.
es decir, parte de la hormona de crecimiento también. Se produce acá. Segundo, el arcuato o infundibular, aquí se produce hormona inhibidora de la PIH, que es la prolactina. ¿Qué cosa es la prolactina? ¿Qué cosa es la prolactina? La secreción de leche después de las mamarias. Después del parto, la madre tiene secreción mamaria, ¿no es cierto? Y esta inhibe la producción de leche. Entonces vean ustedes todo lo que va a producir los núcleos hipotalámicos. Y evidentemente el elemento más central es el cuerpo mamilar. Entonces ustedes saben, el cuerpo mamilar pertenece al hipotálamo. ¿Y está integrado a dónde? Al sistema límbico. Porque ahí pasan las vías que van a dónde? Al núcleo anterior del tálamo. Las vías, ¿cómo se llaman? Mamilo talámicas. Así es. Entonces el cuerpo mamilar está integrado. Qué interesante entonces es el hipotálamo. Vamos a seguir. Entonces les he hecho un resumen de todo lo que hace, vamos a ver acá, el hipotálamo. Vamos a ver, aquí está. Para que tengan, este es un resumen de todo lo que hace esa pequeña porción del diencéfalo. Miren ustedes, aquí en el hipotálamo, ahí está la producción de ¿qué? El control neuroendocrino. ¿Qué cosa hace? Produce la hormona, libera la hormona de crecimiento, inhibe la hormona de crecimiento, la somatostatina, el PIH que es inhibidora de la reversión de prolactina. Pregunta de examen, control neurosecretor, ¿quiénes elaboran qué cosa? Oxitocina y vasopresina. ¿Qué núcleos? Así les voy a preguntar. Regulación de la ingesta alimentaria de agua. Aquí están los centros de la saciedad y la sed. Núcleos mediales y Así es, ahí están esos núcleos que les dije yo. Centro de la saciedad y la sed. Si no tuviese esos núcleos, estaría presente, todos estaríamos bien gorditos. Porque no va a haber un tope cuando tú comes algo, vas a un buffet. Lo primero que es comer, ¿no es cierto? Comer, y ya. Llega un momento que ya no puedes. Entonces, por eso también fallan las personas con anorexia o un tipo de peso. Así es. Todo lo contrario. ¿Qué cosa es todo lo contrario? La anorexia nerviosa. Ahí se afecta más a la mujer. Hay personas que no quieren comer. O incluso son bulímicas. ¿Qué es una bulímica? Que delante de tu familia está comiendo. Tú te descuidas, se va al baño y vomita. Se mete en la mano y vomita. Y así tú pensarás que bien, está comiendo bien, pero va al baño y lo bota. Y así lo hace todos los días. Esa es una bulímica, hay que traer tratamiento. Está también alterada la parte del centro de la saciedad y la sed. Vamos a ir. Aquí tienen también lo que es los hipotalámicos y les dije los centros de regulación de la temperatura. ¿Cuáles son los centros de regulación de la temperatura? El hipotalámico anterior, posterior y el pre, que es el termostato, que les dije antes, mantiene el equilibrio de temperatura. Acá están los centros del sistema neurovegetativo, hipotalámico anterior, parasimpático y centro simpático. Y como lo dijimos, al haber el cuerpo mamilar, aquí está el comportamiento amigdalino, el circuito hipotálamo y el comportamiento sexual y reproductivo. Miren todo lo que hace el hipotálamo. ¿Ven? ¿Tiene algo que ver con el hipotálamo? Nada. Con tálamo, menos. Con subtálamo, menos. Todos son muy diferentes. Entonces, yo en el examen les puedo poner con un alfiler en la zona hipotalámica y le diría, diga usted dos núcleos que gobiernan de la saciedad y la sed, o núcleo de control de temperatura. Ya ustedes dicen allá, hipotalámico anterior, posterior, preóptico. O núcleo de producción de neurosecreción, o núcleo productor de hormonas. Dime. Pero doctor, ¿el cuerpo mamilar sí tiene relación con el tálamo, no? Sí, tiene relación, evidentemente, pero está integrado a lo que es. Solamente trabaja con el límbico. El cuerpo mamilar está integrado al circuito del papel, al sistema límbico. Lógico, va a ir al tálamo porque el único núcleo talámico que está integrado al sistema límbico es el anterior. Nada más. El anterior está preparado para recepcionar la información que viene del cuerpo mamilar. ¿Listo? Vamos a seguir acá. Ahora vamos rápidamente a ver metatálamo. ¿Qué cosa es el metatálamo? Es donde están las vías visuales y las vías auditivas. Vamos a hablar
vean ustedes de lo que es los cuerpos geniculados. Aquí es para mostrarles que el geniculado para reflejos audiovisuales y vía auditiva visual, el lateral. El geniculado lateral, reflejo visual, y el medial para reflejos auditivos. ¿Y esos dónde están? Aquí. Aquí está. Este es lateral y este es medial. Por entonces, y les he enseñado, ¿no? En un corte, les dije, estaba pintado incluso en el flashing, no sé si en la mesa lo vieron. Este es el cuerpo geniculado, lateral y medial. Así les dije. Y la clase que sigue vamos a incidir en eso. Entonces, ¿cómo está constituido esto, muchachos? Ahí tenemos la vía visual. Rápidamente, la vía visual, tenemos 4 neuronas. La primera neurona es el conos y bastones, que es la tercera capa de la retina. La segunda, células ganglionares, que es la octava capa. La tercera neurona, el cuerpo geniculado lateral. Y la cuarta neurona, las áreas que ustedes conocen, que son las visuales primarias y secundarias, 17, 18 y 19. ¿Cómo es esto? Ahí lo tienen. Vean ustedes, ahí está la vía visual. Dentro, la visión ingresa por la retina, que sigue de aquí. Luego de pasar la primera y segunda capa, la segunda neurona pasa al nervio óptico. Luego, quiasma, cintilla óptica, y de al cuerpo geniculado lateral, tubérculo cuadrigémino superior, radiaciones ópticas que hoy día les enseñé en lo que es fleching, y ahí se van a las áreas visuales, 17, 18 y 19. Esa es vía visual. Por eso trato de decirles que eso significa, miren ustedes, que no voy a tener, vean ustedes, la falta de visión. Uno tiene la idea de que solamente es problema ocular, no necesariamente. Puede haber un tumor en los cuerpos geniculados laterales o más aún en el lóbulo occipital. Ahí puedo tener un trastorno que me impida ver. No necesariamente, por eso hay que hacer un estudio completo. Entonces, aquí vean ustedes, si yo les digo a ustedes, ¿cuál es la vía retinogenicular? A ver, hagan ustedes la vía retinogenicular, ¿qué me dirían? Hablen. Primero, retina, conos y bastones, células ganglionares, ¿qué más? Nervio, quiasma, cintilla y cuerpo geniculado lateral. Esa es la vía retinogenicular. Y si le digo yo, hago un esquema de la vía genículo-calcarina, ¿cuál sería? Genículo-calcarina del cuerpo geniculado lateral, tubérculo cuadrigémino superior, radiaciones ópticas y las áreas visuales. ¿Está claro? 17, 18, 19. Eso es vía visual. Eso es vía visual. Ahí lo tienen igual. Vean ustedes, la imagen entra por la retina, luego va a lo que se llama al cuerpo, al metatálamo, que es las porciones, los núcleos posteriores del tálamo, donde se encuentran los cuerpos geniculados lateral y medial. Y de ahí se van a ir mediante radiaciones a las áreas visuales. Por eso un golpe en esta zona me puede producir ceguera o no. Sí. A veces se golpea un palazo que te tiren atrás, te vas a ver primero estrellas y después vas a tener. Sí, por perder la visión. Son zonas visuales, no solamente la vía, el nervio óptico. Ahí tienen, claro, miren qué bonito, un corte. Nervio óptico, quiasma, ¿qué es esto? Cintilla óptica, miren, cuerpo geniculado lateral, radiaciones ópticas, y se van las áreas visuales de la corteza occipital. Vámonos ahora a la vía auditiva. A ver, la vía auditiva también tiene 4 neuronas. La primera neurona está en el ganglio espiral. ¿Dónde está el ganglio espiral? En el oído interno, por dentro del órgano de corte. La segunda neurona está en el núcleos cocleares y ventrales, lo vamos a ver en tronco encefálico, en el ala vestibular, es decir, lo que yo llamo el ala blanca externa. Tercera neurona en el cuerpo geniculado medial, que lo hemos visto hoy día. Y por último, en las áreas, ¿qué áreas son de la corteza auditiva? 41 G, 42 y 52 las secundarias. ¿Está claro? ¿Qué cosa les pido a ustedes? Que reconozcan en la práctica
¿Dónde está el cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial? Digan al profesor, enseñen dónde están los cuerpos geniculados. Eso es importante, porque de ahí les voy a tomar. Si quiero tomar en la vía visual o la vía auditiva. Entonces, ahí tienen ustedes los cuerpos geniculados lateral y medial. Y aquí tienen lo que se llama, vean ustedes, la vía auditiva. Aquí está el ganglio espiral, primera neurona, luego viene al tronco, a lo que es protuberancia, los núcleos cocleares y ventrales. Aquí tiene el origen real del octavo nervio craneal. De ahí la información pasa al cuerpo geniculado, al tubérculo cuadrigémino inferior y de ahí al cuerpo geniculado medial. ¿Y de ahí a dónde van, muchachos? A las áreas de Hesch. O decir, a la circunvolución temporal, ¿no es cierto? A la corteza auditiva primaria, Hesch y la secundaria alrededor. Entonces, esa es la idea que quiero que tengan. Igual acá, ¿no es cierto? Se llama el ganglio espiral, área vestibular, segunda neurona, tercera neurona, cuerpo geniculado medial y de ahí se van las áreas de la corteza auditiva. Ven ustedes entonces, esa es una de las características importantes. Muy bien, vamos a quedar acá. ¿Qué hora es? No sé qué hora es. Son las 7. Qué justo. Pero una consulta, en la vía auditiva no había una cuarta neurona que se